Bueno, bueno, lo que vamos a ver entonces hoy es toda la parte práctica de la teoría que dimos el otro día, que era de movimiento rectilíneo uniforme, caída libre y tiro vertical. Vamos a arrancar con el trabajo práctico, movimiento rectilíneo, el ejercicio 1. Dice, un auto inicialmente viaja a 15 metros por segundo. Si recibe una aceleración constante de 2 metros por segundo, ¿qué tan lejos llegará al cabo de 30 segundos? ¿Cuál será su velocidad final en el mismo tiempo? Bueno, datos, si leemos, un auto inicialmente viaja a 15, ¿qué tenemos? La velocidad inicial, 15 metros. Si recibe una aceleración de 2 metros, ¿qué tendríamos? 2 metros por segundo al cuadrado de aceleración. Fíjense las unidades. Chicos, yo le voy a apagar los micrófonos porque hay, pero si ustedes necesitan, lo conectan, porque hay un ruidito por ahí de fondo. Bueno, fíjense las unidades. Velocidad es metro por segundo y aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Después que tenemos el tiempo, porque dice qué tan lejos, al cabo de 30. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, bueno. Y lo que debemos determinar es el espacio y la velocidad final. Eso es lo que nos pide. Porque dice, ¿qué tan lejos llegará al cabo de 30? Si dice qué tan lejos, quiere decir el espacio, ¿no es cierto? Y al cabo de 30 segundos. ¿Y cuál será su velocidad final? Entonces tenemos que calcular el espacio y la velocidad final. Esos eran los datos. Entonces, ¿espacio qué era? Era, como es un movimiento acelerado, dice que la velocidad, el espacio es igual a ¿qué? A velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Eso ya lo sabían ustedes. Reemplazamos por su igual, espacio me queda, la velocidad inicial era 15 metros, ¿sí? Por los 30 segundos, que es el tiempo, más un medio de la aceleración, ¿sí? Al cuadrado, ¿sí? Ahora resolvemos esto, tengo que espacio es 15 metros por los 30 segundos, ya elevé los 30 esto al cuadrado, y 30 al cuadrado, ¿qué me da? 900, ¿sí? Entonces el espacio es 450 más 900, ¿y qué me queda? 1350. Y así de simple, ¿se dieron cuenta? Fíjense que es, lo que dice la fórmula es velocidad inicial por tiempo más un medio de A por T. ¿Yo qué puse? Velocidad inicial 15, el tiempo 30, más un medio, que este es un medio que viene acá, la aceleración era 2 metros por segundo al cuadrado, y acá 30 segundos al cuadrado, que es el tiempo. Y simplifico las unidades, y se multiplica, y listo. Bueno. Ahora, lo que nos queda por calcular era la velocidad final que teníamos a los 30. Recuerden la fórmula de velocidad final, que era la velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad inicial era 15 más 2, que es la aceleración, por el tiempo 30. 2 por 30 me da 60, más 15, 75. Así que ahí, así de fácil está. La respuesta es un auto que viaja con una velocidad inicial de 15 metros y luego de recibir una aceleración de 2 metros por segundo durante 30, recorrerá 1350 metros y llegará a una velocidad de 75 metros por segundo. ¿Estamos? Sí, profe. Ahí en una de las casas está habiendo mucho ruido. Por favor, como estamos grabando todo esto, por favor, si pueden evitar, le agradezco, o si no, apague ese celular nomás. Apague el micrófono, por favor. Seguimos, pero si no se puede, nos bancamos y seguimos adelante. El ejemplo 2 dice,
un automóvil de Fórmula 1 partiendo del reposo, al cabo de 10 segundos, llega a una velocidad de 60 metros por segundo. Calcular su aceleración y qué distancia recorrerá en ese tiempo. Bueno, como siempre, tenemos que tratar de sacar los datos. ¿Qué datos tenemos? La velocidad inicial es 0. ¿Por qué? Porque acá dice el problema. Un automóvil partiendo del reposo. Acá nos está diciendo que el auto está quieto. Entonces, de ahí parte. Por eso la velocidad inicial es 0. Al cabo de 10 segundos, ¿eso qué sería? Sería el tiempo, ¿no es cierto? Y acá que tenemos la velocidad. Llega a una velocidad. Fíjense, dice llega a una velocidad. Quiere decir que esa es la velocidad final. La velocidad inicial es 0 porque está quieto. Y al cabo de 10 segundos llega a eso. Lo que nosotros tenemos que saber cuál es su aceleración. Dice calcular su aceleración y la distancia que recorrerá en esos 10 segundos. Entonces, de incógnita tenemos aceleración y el espacio. Primero hallamos la aceleración. ¿Recuerdan la formulita de aceleración? ¿Qué era? Era muy fácil. Era velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. Nosotros la velocidad final tenemos que es 60. ¿Sí? La velocidad inicial era 0 porque partía el reposo y el tiempo 10. Así que hacemos 60 dividido 10, que me da 6. Ya está solucionado el problema, resolvimos cuánto es la aceleración. ¿Sí? Ahora tenemos que saber cuántos metros recorrió el auto en esos 10 segundos. Ahora calculamos el espacio. Y el espacio, de nuevo, como hoy, era espacio, velocidad inicial por tiempo, más un medio de a por t cuadrado. Ya calculamos la aceleración recién, así que tenemos todos los datos. El espacio de velocidad inicial por tiempo. Fíjense, la velocidad inicial era 0, entonces 0 por 10. Más un medio. La aceleración recién hallamos era 6 metros por segundo al cuadrado. Por el tiempo, 10 segundos al cuadrado. Operamos, acá 0 por 10 me da 0, acá me da un medio, acá me da 6, y acá 10 por 10, porque está al cuadrado, es 100. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué me da? El espacio me da, es 6 por 100, 600 dividido 2 me da 300. Acá es 0. Entonces, respuesta, la aceleración es 10 metros, es de 10 metros por segundo y el espacio que recorre, no. Aquí me confundí, acá no es 10, sino que era 6 metros por segundo. Acá tengo que poner, ya le corregimos. Acá en la respuesta, acá es 6. Ahí vendría a ser 6, medio de 10, profe. Es 6, porque eso es lo que hallamos nosotros. Fíjense que lo que nosotros hallamos acá era 6 metros. Fíjense acá abajo, la aceleración era 6 metros. Yo cuando hice la respuesta nomás me confundí. Así que acá estamos. Ahí ya está corregido. Seguimos. Así que vamos a seguir. Vamos a hacer desde acá para ir viendo. Esto es lo que ya vimos. Este es lo último que vimos. Ahora vamos al ejemplo 3. ¿Van entendiendo cómo es? Me imagino. Sí, profe. Bueno, me imagino que sí. Ahora, un automóvil viaja a 108 kilómetros por hora. Aplica los frenos con una desaceleración de 10 metros por segundo. ¿En qué tiempo se detiene y cuántos metros recorrió desde que accionó los frenos? Esto es importante para los que manejan ver. Esto es más o menos real lo que yo puse acá, más o menos lo que las estadísticas más o menos dicen. Bueno, un automóvil viaja a 108 kilómetros, aplica los frenos, y la desaceleración es 10 metros por segundo. Queremos saber en qué tiempo se detiene y cuántos metros recorrió desde que accionó los frenos. ¿Qué datos tenemos? Viaja a 108 kilómetros por hora. Aplica los frenos con una desaceleración. Acá tengo la aceleración en 10 metros por segundo al cuadrado. ¿En qué tiempo se detiene? O sea, como hablamos de que se detiene, tenemos la velocidad final, va a ser 0 cuando se detiene. Porque lo que queremos calcular es hasta que el auto se detiene. Y lo que vamos a ver entonces, el tiempo y el espacio que recorre. Bueno.
Acá si ustedes analizan, yo le hice una trampita, pero como yo ya le voy a explicar, no es tan trampa, es para que ustedes, porque por ahí se le puede presentar en los casos. Si ustedes miran, la velocidad inicial está en kilómetros por hora, ¿sí? Kilómetros por hora. Pero la aceleración está en metros por segundo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros calculamos, no podemos trabajar con kilómetros por hora y metros por segundo, porque nosotros necesitamos simplificar. Entonces, siempre tenemos que trabajar en la misma unidad. Eso tienen que tener siempre presente cuando hacen ejercicios de física. Entonces, lo más conveniente es trabajar, en este caso, metros por segundo, si no, era lo mismo esta aceleración, llevarla a kilómetros, pero como esto tiene un cuadrado acá, es más fácil transformar esta velocidad que está en kilómetros por hora, llevarlo a metros por segundo, que es muy fácil, ya le voy a explicar. Fíjense, la forma más sencilla que yo encontré, que me la enseñaron y a mí me sirvió y siempre la uso, es la siguiente. Yo tengo que la velocidad inicial era 108 kilómetros por hora. ¿Sí? Yo lo que quiero es llegar a metros por segundo. ¿Sí? Ustedes saben que si yo multiplico y divido un número por la misma, sigue siendo el mismo resultado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 4 y lo multiplico por 2 y lo dividido por 2, va a seguir siendo 4. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo tengo acá kilómetros por hora. Pero yo no quiero que aparezca kilómetro arriba, yo necesito que aparezca metro. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué pongo? Pongo, como el kilómetro lo tengo arriba, yo necesito que esté abajo para poder simplificarlo. Ustedes saben que numerador con denominador se puede simplificar. Entonces, yo fíjense, ¿yo qué hago? Tengo acá 108. Yo quiero que desaparezca mi kilómetro que está acá arriba. Entonces, pongo un kilómetro acá abajo. Pero yo necesito que aparezca el metro. Entonces yo que estoy acá es como que estoy dividiendo por un kilómetro. Pero un kilómetro es igual a ¿qué? Es igual a 1000 metros. Entonces que yo multiplique por un kilómetro, que divida por un kilómetro y multiplique por 1000 metros, estoy haciendo lo mismo. Esto va a seguir siendo, va a seguir representando lo mismo en kilómetros por hora, ¿no es cierto? Y bueno, ahí yo con eso ya eliminaría el kilómetro. Ahora yo tengo que eliminar esta hora. Esta hora yo la tengo acá abajo. Entonces yo necesito poner una hora arriba para que desaparezca. Bueno, pongo entonces arriba una hora. Pero si yo multipliqué por una hora, también tengo que dividir por una hora. Pero en lugar de poner una hora, ¿qué pongo? 3600 segundos. ¿Por qué? Porque yo necesito que a mí me aparezca segundos, que queden metros por segundo. Entonces, ¿qué? Multiplico por una hora y dividido por 3600 segundos. Esta es la misma cosa. Decir una hora o decir 3600 segundos, estoy diciendo lo mismo. Entonces, y acá, decir 1000 metros y decir 1 kilómetro, estoy diciendo lo mismo. Quiere decir que yo a este 108 lo multiplico y divido por la misma cosa 2 veces. Y ahora ya está. Fíjense, este kilómetro desaparece, esta hora desaparece. ¿Qué me va a quedar? Metro y me va a quedar segundo, que es lo que yo quiero. Y ahora sí tengo que hacer esta operación. Hago 108 por 1000 dividido 3600. Entonces, ¿qué eso me queda? Me queda, te operan esto y le da 30, entonces, metros por segundo. Entonces, decir que un vehículo va a 30 metros por segundo, ¿qué quiere decir? Que que en un segundo hace 30 metros. Fíjense cuántos metros hacemos cuando decimos 1, 2. Esto para que a ustedes les sirva cuando andan en un auto o andan en una moto. Fíjense, cuenten. 1, 2, pasó un segundo. ¿Cuánto hizo el auto? 30 metros. Fíjense lo que es 30 metros. Es casi todo el terreno de una casa. Es un abrir y cerrar de ojos. Por eso que cuando las autoridades o los que nos enseñan nos dicen, no miren el celular cuando manejan. El hecho de que ustedes agachen para leer un mensaje, a lo mejor pasa 2 segundos. Y si ustedes están yendo a esa velocidad, pasaron 60 metros en ese instante. Por eso le hice esto para que ustedes vean. Fíjense, decir que me voy a 108 kilómetros por hora es lo mismo que decir que voy a 30 metros por segundo. ¿Lo entendieron? Sí, profe. ¿Entendieron? Bueno, seguimos entonces. Ahora calculo el tiempo de frenado. ¿Cómo calculo el tiempo de frenado? Es la velocidad inicial menos la velocidad final dividido la aceleración. Esta es la formulita de tiempo, ustedes la tienen. La velocidad
inicial era 30, la velocidad final como se detiene es 0, dividido la aceleración. 30 dividido 10, ¿qué me da? 3 segundos. Fíjense, ahora ya me quedó todo en metros segundo y metros segundo. Yo puedo simplificar y me queda segundo. ¿Sí? Ahí ya calculé el tiempo de frenado. Quiere decir que desde que aplicó los frenos, 3 segundos para detenerse. Anda muy bien este vehículo. Ahora, lo que nos falta calcular es el espacio que recorrió desde que aplicó los frenos. Fíjense acá, yo digo espacio es velocidad por tiempo y ya no le pongo más acá, sino que ¿qué hago? Pongo un menos. ¿Por qué? Porque estoy desacelerando. No es un movimiento acelerado, sino desacelerado. ¿Por qué? Porque apliqué los frenos. Entonces acá en lugar de ir el más, venía el menos. Eso ustedes se acuerdan, porque eso vimos ahí en la teoría. Entonces acá es velocidad inicial por tiempo menos un medio de a por t al cuadrado. Reemplazamos los valores, la velocidad inicial era 30, el tiempo a los 3 segundos, porque 3 segundos se detuvo, menos un medio de la aceleración 10 por los 3 al cuadrado. Hacemos esta operación y ¿qué nos queda? Acá nos queda 90, acá, fíjense, 3 por 3, 9, 9 por 10, 90, dividido 2, 45. Hago 90 menos 45 me da 45. Quiere decir que el espacio que recorrió desde que aplicó los frenos fueron 45 metros. El tiempo entonces que tarda en detenerse es de 3 segundos y el espacio que recorre en esos 3 segundos es de 45 metros. ¿Está? ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno, vamos a ver el cuarto. A ver. Este es un problemita que en realidad no es de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, sino que es un movimiento de rectilíneo uniforme, ¿no? Pero yo quería darle para que ustedes tengan, porque si no lo ven ahora, no van a tener otra oportunidad de verlo. Y es un problema de encuentro. Yo lo hice, se puede hacer también con movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿eh? No, quiero que tengan en claro. Pero a los fines de achicar un poquito la fórmula, yo lo planteé como movimiento rectilíneo, no uniforme, para que ustedes vean cómo es el proceso para saber un problema de encuentro. Fíjense, yo me imaginé que un auto que viaja de Formosa hacia Buenos Aires pasa por Resistencia a las 4 de la tarde, 16 horas, con una velocidad constante de 120 kilómetros por hora. Pasa de acá, viene de Formosa, pasa por Resistencia a 120 kilómetros por hora y se mantiene, una velocidad constante. Por eso el movimiento rectilíneo uniforme, el primer caso, o sea, lo que vimos en los prácticos anteriores. Y desde Rosario viene un micro hacia Resistencia, lo puse un micro para hacerle honor a Hernán, que él maneja colectivo, así que está dedicado a Bordan. Viene un micro de Rosario hacia Resistencia con, gracias, profe. Con una velocidad constante de 80. Yo creo que después el problema lo transformé en 90 para que me den bien las unidades. Vamos a ver. Creo que acá me faltó corregir. Ahora cuando vemos. Pero bueno, viene con 80 kilómetros. O ahí es, después corregí, era así, está bien, bueno. Y viene con 80 y pasa por Santa Fe a las 17. Fíjense, el que viene de Formosa pasa de acá de Resistencia a las 16. El que viene de Buenos Aires pasa por Santa Fe a las 17. ¿Sí? O sea, una hora después que este ya pasó. ¿Sí? Si sabemos que la distancia entre Santa Fe y Resistencia es de 540 kilómetros, calcular a qué hora se cruza el auto con el micro y a qué distancia de resistencia se produce el cruce o el encuentro. Acá yo le aclaré lo que le decía. Como vemos, este es un problema de encuentro. Si bien está planteado con movimiento rectilíneo uniforme, el planteo es idéntico para movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Lo primero que siempre tenemos que sacar en limpio son los datos. Vamos a ir bien. ¿Qué datos tengo? Sí, acá yo le corregí, ¿ves? Es 90. Tendríamos, aquí, yo cuando planteamos acá, acá vamos a poner 90. Porque después, para que no me den decimales nomás era. Y aparte, capaz que los reales que los colectivos anden a 90. Bueno. Uy, se me está... Ay, espero que no se me cuelgue. Ahí estamos. Estamos bien. Bueno, entonces, de datos que teníamos, que el auto iba a 120,
y le llamamos B1, digamos, el automóvil. Y el B2 va a 90, que es el del colectivo que está viniendo, le llamamos B2. La distancia entre Resistencia y Santa Fe son 540, esa es la distancia. El auto que pasa por Resistencia a las 16, el otro, el que viene de Buenos Aires, pasa a las 17. O sea, 1 hora más tarde. Lo que nosotros queremos saber es a qué hora se produce el encuentro y la distancia de resistencia. Si llamamos T1 al tiempo del auto 1 y T2 al del micro, vamos a plantear acá, desde la actual. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Escape. Acá tenemos que estar. Animaciones desde... Ahí. Bueno, fíjense, si nosotros nos imaginamos que esto es resistencia, el punto B es Santa Fe, ¿no es cierto? La distancia entre los dos es 540, el espacio 1, que es el que recorre, sería el auto 1 hasta que se encuentra, y el espacio 2, el que está viniendo allá, el que se encuentra. Vemos que el espacio total es el espacio que recorre el auto y el espacio que recorre el micro. Hasta ahí estamos, eso no hay problema. Cuando se encuentran, esto va a ser lo que recorrió el micro y esto es lo que recorrió el auto. El espacio que recorrerá el auto hasta ese momento, ¿qué será? Será los 540 menos el espacio 2. ¿Ves? Esto sería el espacio 1. Esto 1 es, fíjense, es 540. Si a eso le restamos esto, me queda ahí. Y el tiempo T1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser al T2 más 1 hora. ¿Por qué? Porque el auto pasó por Resistencia a las 16. El otro recién a las 17 pasó por Santa Fe. Entonces quiere decir que desde las 16 hasta las 17 ya el auto ya estaba viajando por acá. Entonces, cuando sacamos el tiempo que se van a igualar ellos dos, le tenemos que sumar 1 hora al auto 1, ¿no es cierto? Esto porque cuando el micro pasa por Santa Fe, el auto, bueno, esto es lo que ya les expliqué. Entonces, el espacio 1, si nosotros hacemos la fórmula de espacio, es velocidad por tiempo. Eso lo aprendimos. Entonces, espacio 1 va a ser V1 por T1. Y espacio 2 va a ser V2 por T2. Hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo. El espacio 1 es igual a V1 por T1. ¿Sí? Pongo esto. Pero en lugar de poner T1 acá, fíjense, yo tengo V1 por T1. Pero en lugar de poner T1, pongo su igual. ¿Qué dijimos? Que T1 era igual a T2 más 1 hora. Y que eso es lo mismo que también dijimos que el espacio 1 dijimos que era 540 menos el espacio 2. Reemplazando el espacio 2 por su igual, y el espacio 2 que dijimos que era V2 por T2. Esto es lo mismo, V1, T2 más 1 es igual a 540, pero ahora acá, en lugar de poner espacio 2, pongo a lo que es igual el espacio 2, es velocidad 2 por T2. Esa es la fórmula de espacio. En esta ecuación, si miramos, lo único que no conocemos es el tiempo 2, porque conocemos la velocidad 1, esto es 1 hora, conocemos esto y conocemos la velocidad. De acá, ¿qué tenemos que hacer? Operar matemáticamente. Este ya es matemático, ya no es física. ¿Qué hago? Acá aplico la propiedad distributiva, V1 por T2 y V1 por 1 hora. Es igual a 540 menos V2 por T2 que está acá. Todo esto que tiene T2, que está acá, restando, lo paso acá sumando, y esto, V1 por H, que está sumando acá, lo paso acá, por 1 hora. ¿Estamos? Es matemático esto. Yo lo que quiero que entiendan cómo es el proceso físico. Después esto ya es matemática. Ya acá si se pierden esto es porque es pasaje de términos. Pues lo van a ver tranquilito, se ponen a hacer y no van a tener problemas. De acá yo saco el tiempo 2, puedo sacar común denominador. Entonces saco el T2 afuera y ¿qué me va a quedar adentro? V1 más V2, que es igual a 540 menos
La velocidad 1 iba a 120 por una hora, me queda 120 por 1, ¿sí? Ahora, ¿qué hago acá? Esto que está multiplicando al T2 lo paso dividiendo. Entonces, ¿acá qué me va a quedar? Si yo tengo 540 menos 120, se va a cortar en 10 minutos, acá tengo 540 menos 120, me queda 420, dividido B1 y B2, que lo paso 120 más 90, yo hago esta operación y me da el tiempo 2 horas. Quiere decir que a las 2 horas se van a encontrar. Con esto estamos en condiciones de responder la primera pregunta. ¿A qué hora se cruzan? Y a las 19, ¿no es cierto? La distancia desde resistencia que recorre el cruce sería que el espacio 1 va a ser B1 por T1, que es igual a 120, más 370 kilómetros por hora. Claro, y va a 360 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Bueno, con esto estamos en condiciones de responder la segunda. O sea, la distancia desde resistencia va a ser a 360 kilómetros. ¿Sí? Se puede verificar calculando. Hacemos del otro lado, ¿qué va a ser? El V2 por T2. O sea, no, el colectivo venía a 90 por las 2 horas, recorre 180. Si yo hago 180 más los 360, me da los 540 que recorrió. Quiere decir que el colectivo recorre 180 y el auto 360. ¿Está? Así es simple. Bueno, a ver qué viene ahora, caída libre. Yo diría, como se va a cortar, vamos a suspender acá y nos volvemos a conectar y damos caída libre y tiro vertical después. ¿Sí? Suspendemos acá. Vamos. Y Bueno, profe. Como dale. usted diga, profe. Dale. Listo, bueno. Vamos.